Según el informe del impacto de la política de seguridad democrática, se presentó una tabla con la actividad de los grupos armados y los combates de las fuerzas militares entre 1987 y 2007. Allí se señala con verde el accionar de las fuerzas militares, indicando que en el gobierno de Uribe se logró una clara superioridad militar que obligó a los grupos irregulares a disminuir su accionar. El informe recalca que la caída en la actividad armada de los grupos irregulares se relaciona con el elevado número de muertes en combate y deserciones en sus filas. Este otro gráfico muestra el aumento de los números de combates durante el periodo Uribe, aunque lo extraño es que si según la primera tabla se demostraba una disminución de los grupos ilegales, ¿cómo es que habían más combates en el segundo gráfico? En 2004 se inició el Plan Patriota, cuyo objetivo principal era recuperar el control en el sur y oriente del país, y fue en este escenario donde murieron más guerrilleros, quienes ya para 2008 presentaban una pérdida del 50% de sus integrantes. Ojo, que este gráfico nos muestra los contactos armados, es decir, los combates por iniciativa de la fuerza pública señalado en verde, detallando cómo en la época de Uribe la fuerza pública casi triplicó la iniciativa en combates contra estos grupos. Así lo refleja también el aumento de municipios en los que las fuerzas armadas combatieron, pues pasaron de 287 municipios por año a 408, recalcando que fueron las fuerzas armadas las que tomaron la decisión de combatir. De acuerdo al documento, hubo una transformación militar al interior de las fuerzas militares que permitió adquirir una actitud proactiva que determinó el incremento de los enfrentamientos y de las operaciones ofensivas, lejos de la actitud reactiva y defensiva que mantuvieron por mucho tiempo, lo que constituyó una de las causas de las derrotas del pasado. También se presentó un gráfico con la cantidad de muertes en combate, llegando en 2007 a 1744, destacando que el número de muertes en combate entre miembros del ejército y subversivos se había incrementado. Ahora, en el contexto de los falsos positivos, este informe presentado por el mismo Álvaro Uribe junto a su vicepresidente Francisco Santos puede simbolizar la relación del éxito que se le atribuye a la seguridad democrática con la vergüenza de los falsos positivos, pues en este periodo, según el Centro de Memoria Histórica, donde se presentaron más números de casos fue en la época de Uribe. Tal vez eso refleja en parte las grandes estadísticas positivas de la seguridad democrática, como la clara superioridad militar del gobierno Uribe, el elevado número de muertes en combate, el aumento de los números de combate, el aumento de la iniciativa de la fuerza pública para combatir, el aumento de municipios en donde se presentaban los combates, el cambio de actitud de las fuerzas armadas de defensiva a proactiva, pues la JEP imputó crímenes de guerra y lesa humanidad al general Mario Montoya y 8 militares más por 130 falsos positivos en el oriente antioqueño. Y es que según la JEP, el general ejerció una muy fuerte presión por muertes en combate. En su mandato era obligación reportarse en términos de litros, chorros, ríos, barriles o carrotancados de sangre, sumado a que Montoya ordenaba que no se reportaran capturas, pues eran consideradas resultados operacionales indeseados. En uno de los programas radiales que presentaba el general, mencionó que la mejor brigada es la que da más de 204 bajas mensuales. Recordemos que Montoya fue premiado por Álvaro Uribe con la embajada colombiana en República Dominicana, por lo que Gustavo Bolívar comentó: Mario Montoya, comandante del ejército del gobierno Uribe, ha sido imputado por 130 ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, héroe de la patria para Uribe, asesino de inocentes para la justicia. Yo logré llegar antes de que él cruzara el puente y a una distancia de media cuadra le grité: míreme que sí soy yo fui esa mamá que le dijo a usted, Montoya, te va a hacer falta vida y a mí me va a sobrar para que me compruebes que mi hija es una guerrillera. Aquí estoy. Aquí estoy. Y si nos fijamos en estas declaraciones de Uribe, observamos que no era nada ajeno a los combates que sucedían en el territorio nacional. Sí, todavía estamos en combate allá, mira. Los comandantes de brigada, de batallón que vayan bien, magnífico.
los que vayan mal y no den resultados que van presentando la renuncia. Procuren producir más y mejores resultados todos los días. Tanques de sangre, a mí no me importa nada de capturas, a mí me tienen que dar son muertos en combate. Y los muertos en combate era como diera lugar. El periodista Félix de Bedut publicó las palabras de Uribe cuando se refirió a los jóvenes de Soacha. El fiscal general de la Nación aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. Pues en la Plaza de Bolívar, el gobierno nacional le pidió perdón a las víctimas de los falsos positivos ocurridos en Soacha y Bogotá durante 2007 y 2008. Estas fueron algunas de las declaraciones de las madres de las víctimas. Yo sí no perdono a los que mataron a mi hijo. Realmente no me siento con esa, hasta no terminar de verdad quién fue el que mató, quién dio la orden. Que sabemos quién fue el Uribe. El Montoya, ¿dónde está el Montoya? Que él dice, él niega todo lo que hizo. Mi hijo tenía 24 años. Dejó mi nieta de 4 años que tuve que yo sacarla adelante. Hasta este momento todavía estoy sacándola adelante a mi nieta. Entonces yo no perdono. Realmente no. Que me lo perdone Dios a todos los que hicieron eso. Pero yo perdonarlos no me siento con ese valor de perdonar. Para nadie es un secreto que Uribe es un paraco y que él es el culpable de la muerte de todos los jóvenes. Nos quitaron la felicidad. Él era simplemente un niño. Y Santos y Uribe acabaron con nuestras familias. O sea, no hay razón. Es un niño. Y como él hubieron muchísimos niños que cayeron en esta guerra, solo por un permiso y por una plata, porque así era. Ofrecían plata, el ministro de Defensa firmaba así, les damos permiso, les damos de todo, y no les importaba llevar menores a esto. Paraco, Uribe es un paraco, y él es el único culpable de la muerte de los jóvenes. Mi hijo no era un guerrillero, mi hijo era un muchacho lleno de ilusiones y lleno de sueños, pero le acabaron la vida a aquellos militares que él quería ir a prestar un servicio militar para tener un mejor trabajo. Aquí estoy. Uribe hoy se burla de nosotros, hoy se burla de las víctimas de Colombia, pero cuando esté allá arriba no se va a poder burlar de nadie, porque van a estar allí, Dios lo va a estar juzgando. Somos víboras, somos culebras, pero las víboras defienden a sus hijos. Yo estoy defendiendo a mi hijo, porque mi hijo no era un guerrillero. Y es que, tal como lo ha dicho Pizarro, 15 años tuvieron que esperar las víctimas de ejecuciones extrajudiciales para que el Estado colombiano les reconociera y pidiera perdón. Hoy el presidente Petro y el ministro de Defensa lo hacen en un acto público con total convicción, comprometidos con la verdad y la reconciliación de nuestra dolorida nación. Sin embargo, Vicky Dávila dijo esto: es muy importante el perdón del presidente Gustavo Petro en el nombre del Estado a las madres de Soacha. Sus hijos fueron asesinados para convertirlos en falsos positivos, un crimen atroz que no puede repetirse y no en el que debe operar la justicia. ¿Cuándo va a pedir perdón el presidente por los crímenes del EM-19? La lista es larga y la encabeza la cruenta toma al Palacio de Justicia, a lo que Alfonso Agudelo, asesor jurídico y financiero en la Cámara de Representantes, le contestó: se sabía que esta víbora no iba simplemente a reconocer la importancia del perdón a las madres de Soacha. Es cínica y rastrera en sus comentarios. Los crímenes del Palacio de Justicia fueron crímenes de Estado. Que no nos quiera engañar. Y es que al parecer la mirada no está en las víctimas, sino en publicar artículos banales como estos, en los que titulan textualmente las palabras de Petro: pido excusas por no llegar a tiempo, pero convenientemente no colocaron las palabras que mencionó después. Brindo excusas por no haber podido llegar a tiempo. Las condiciones climáticas nos retuvieron allá en el aeropuerto de Popayán.